¿Cuál es el libro más católico del mundo? Podrías pensar en el catecismo, en las vidas de los santos, pero la respuesta, y esto puede sonar shakiruishe, es la Biblia que usan nuestros hermanos protestantes. Y hoy te voy a explicar por qué. ¿Qué tal? Soy el padre Daniel, y hoy quiero que hagamos juntos un viaje en el tiempo. Un viaje al nacimiento de lo que todos los cristianos consideramos el tesoro más grande, la Sagrada Escritura. Quiero hablarte con un profundo amor por la palabra de Dios, pero también con un amor fraternal por aquellos que se separaron de la Iglesia en el siglo XVI. Porque hoy vamos a desvelar una verdad histórica tan simple y tan contundente, que a menudo pasa desapercibida. Una verdad que demuestra que cada vez que cualquier cristiano de cualquier denominación abre su Nuevo Testamento y lo lee como la palabra de Dios, está, sin saberlo, haciendo un acto de fe en la autoridad de la Iglesia Católica. No lo haremos para ganar un debate, sino para entender que la Biblia nunca fue un arma para dividirnos, sino el álbum de fotos de una misma familia a la que todos estamos llamados a pertenecer. Para sentir el peso de esta verdad, primero tenemos que despojarnos de una imagen falsa. La imagen de que la Biblia cayó del cielo, encuadernada en cuero, con un índice y notas a pie de página, directamente de las manos de Dios. No fue así. Viajemos a los primeros siglos. Jesús ha ascendido al cielo. Los apóstoles predican, la gente se convierte por miles. Mueren en la arena del Coliseo confesando a Cristo. ¿Tenían ellos una Biblia como la tuya o la mía? No. Tenían el Antiguo Testamento, sí. Pero su fe en Cristo no se basaba en un libro, se basaba en una experiencia viva, en una predicación oral que recibieron de los apóstoles. Esta predicación, esta memoria viva de la Iglesia, es lo que llamamos la Sagrada Tradición. Durante décadas, la fe se transmitió de corazón a corazón, de boca a oído. La fe era una relación, no solo un texto. Con el tiempo, los apóstoles y sus discípulos comenzaron a poner por escrito partes de esta tradición. Mateo escribió su Evangelio para los judíos. Marcos escribió el testimonio de Pedro. Pablo escribió cartas a las comunidades que fundaba. Pero estos escritos circulaban de forma independiente. Y pronto surgió una crisis terrible. Comenzaron a aparecer falsificaciones. El Evangelio de Tomás, el Evangelio de Judas, que presentaban a un Jesús esotérico, un Jesús que no era verdaderamente hombre, que no había muerto realmente en la cruz. Imagina el caos. Eres un cristiano en el año 180. Tienes en tus manos la carta de Pablo a los romanos, pero alguien te trae otro texto que dice ser de un apóstol. ¿Cómo sabes cuál es la verdadera palabra de Dios y cuál es un veneno peligroso? Y aquí llegamos al problema fundamental. La Biblia no puede autenticarse a sí misma. No hay ningún libro en la Biblia que nos dé la lista oficial de los libros de la Biblia. Entonces, ¿quién decidió? ¿Quién tuvo la autoridad para decir, estos 27 libros del Nuevo Testamento son la palabra inspirada de Dios y todos estos otros no lo son? La respuesta es un hecho histórico innegable. La decisión la tomó la única iglesia que existía en ese momento, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, a través de la autoridad de sus obispos, los sucesores de los apóstoles, reunidos en concilios. Después de siglos de discernimiento, de oración, de ver qué libros se usaban consistentemente en la Santa Misa en todo el mundo, la Iglesia finalmente fijó el canon. Lo hizo en una serie de concilios a finales del siglo IV, el Concilio de Roma en el 382 bajo el Papa San Dámaso, y luego en los concilios de Hipona en el 393 y de Cartago en el 397, con la presencia del gran San Agustín. Fue en estos concilios de la Iglesia Católica donde por primera vez en la historia se promulgó la lista oficial de los 27 libros del Nuevo Testamento que todos los cristianos, católicos y protestantes aceptan hoy como palabra de Dios. Y aquí llegamos al clímax, al corazón de nuestro argumento de amor. A ti, mi hermano protestante, que amas la Biblia con todo tu corazón y crees en la sola Escritura, la Biblia sola, te pregunto con la máxima caridad, ¿cómo sabes que el Evangelio de Juan es la palabra de Dios? La única respuesta honesta es que lo sabes porque confías en que esos obispos católicos del siglo IV, reunidos en concilio bajo la autoridad del Papa, tomaron la decisión correcta. Cada vez que abres tu Biblia, estás haciendo un acto de fe implícito en la autoridad de la sagrada tradición de la Iglesia Católica que te dio ese libro. Y esta es la hermosa y trágica paradoja. No puedes usar la autoridad de la Iglesia Católica para definir tu Biblia
y luego usar esa misma Biblia para negar la autoridad de la Iglesia Católica. Es como sentarte en las rodillas de tu madre, pedirle que te lea tu libro de cuentos favorito y luego usar ese cuento para probar que ella no es tu madre. Es ilógico. El principio de sola escritura se refuta a sí mismo. Porque la propia escritura es un producto de la tradición y de la autoridad de la Iglesia. Cuando Martín Lutero, 1100 años después de que se definiera el canon, decidió quitar 7 libros del Antiguo Testamento, ¿con qué autoridad lo hizo? Con su propia autoridad. Se convirtió en el árbitro final de lo que era y no era la palabra de Dios. Y al hacerlo, sin quererlo, abrió la puerta, para que cualquiera pudiera hacer lo mismo. Y el resultado es el triste paisaje de miles de denominaciones, todas aferradas a su propia interpretación de un libro que recibieron de la misma madre a la que ahora rechazan. En conclusión, ¿de dónde salió la Biblia? Salió del corazón palpitante de la Iglesia Católica primitiva, guiada por el Espíritu Santo. No es un libro huérfano, es el álbum de fotos de nuestra familia. Y como todo álbum familiar, se entiende mejor cuando la familia misma te cuenta las historias que hay detrás de cada foto. Esa es la belleza de nuestra fe. No tenemos solo el álbum, la Biblia, tenemos la memoria viva de la familia, la tradición, y tenemos al padre de familia, el magisterio, que nos protege de interpretar las fotos de manera equivocada. Así que, cada vez que uses la Biblia, católico o protestante, da gracias a Dios. Pero da gracias también a la Madre, la Iglesia Católica, que durante siglos luchó, sangró y rezó para discernir, proteger y entregarte intacto ese tesoro sagrado. Ella no es una enemiga de la Biblia, es su madre, y te invita a volver a casa para que puedas entender la plenitud del mensaje, que se encuentra en sus páginas. Si esta revelación sobre el origen de la Biblia te ha hecho pensar en la importancia de la autoridad en la Iglesia, no te pierdas el video que aparece ahora en pantalla sobre la sucesión apostólica, la cadena viva de obispos que nos conecta directamente con los apóstoles que caminaron con Jesús.